Familia, prepárense que estamos a punto de comenzar en Nuevo Amanecer en Casa. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria y no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Oh, no, amor sin fin. Amor sin fin, luz antes que el sol, tu gloria es eterna sin parar, no terminará. La creación hoy te canta y no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Y día y noche te alabaré, te levantamos, Señor, te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré, te levantamos. Te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Oh, a ti, Señor, por siempre, dile por siempre a ti, con nuestra voz te alabamos. Oh, a ti. Siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Oh, no, no, na, na, na.
mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el esplendor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Santo Dios, eres tú. Abre mis ojos, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte, contemplar tu majestad y el esplendor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Contemplar tu majestad y el esplendor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Oh, Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Quiero estar adorándote, Señor, postrado hoy ante tu altar. Quiero estar adorándote, Señor, postrado hoy ante tu altar, cantando santo, santo, santo es el Señor, poderoso, para siempre reinarás. Cantando santo, santo, santo es el Señor, poderoso, para siempre reinarás. Quiero estar adorándote, Señor, postrado hoy ante tu altar. Quiero estar adorándote, Señor, postrado hoy ante tu altar, cantando santo, santo, santo es el Señor, poderoso, para siempre reinarás. Cantando santo, santo, santo es el Señor, poderoso, para siempre reinarás. Poderoso, para
para siempre reinarás. Poderoso, para siempre reinarás. Solo tú, Jesús, tú reinas. Buenos días, qué gusto poder encontrarnos este domingo tan especial en Nuevo Amanecer en Casa, donde podemos compartir la palabra de Dios y podemos edificarnos y animarnos y recibir el pan de vida que Jesús reparte, ese pan que dijo que el que comiera no tendría hambre jamás. Yo quiero compartir con usted una palabra en esta mañana y le puse como título La resurrección. Y permítame compartir, comenzando con este versículo, Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10. Y dice lo siguiente: ¿más que dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Padre, gracias por este día, gracias por este día tan especial donde tú nos permites compartir tu mensaje. Toca cada vida, cada corazón, cada alma, Señor, y tráenos ánimos, fuerza, Señor, fortaleza, Señor, vigor, para poder seguir avanzando y permanecer en tu palabra. Te doy gracias por tu amor, por la misericordia nueva de esta mañana, que nos ayuda, Padre del Cielo, a seguir cada día. Háblanos, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. De acuerdo a estos pasajes de la palabra, para poder ser salvos, hay que creer en la resurrección de Cristo. Su resurrección es el acontecimiento más grande en la historia de la humanidad y es el cimiento del Evangelio. La palabra de Dios nos dice que la muerte física es una puerta que lleva a toda persona que venga a este mundo a pasar una vida diferente llamada la eternidad, y que toda persona cuando atraviesa esa puerta resucitará. Algunos, dice, para la resurrección de la vida, y otros resucitarán para condenación. Jesús, estando en una conversación fuerte con los judíos que lo combatían, dice lo siguiente en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Jesús dijo: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Según las Escrituras, toda persona que haya nacido, cuando deba dejar este mundo a través de la muerte física, vivirá o en gozo eterno o en sufrimiento eterno. O sea, la pregunta no es si vivirá,
porque Dios en su palabra dice que vivirá. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿cómo vivirá? La persona que le haya entregado su vida a Cristo recibirá la justificación y morará para siempre en la presencia de Dios con gozo eterno. Recibir justificación fue la esperanza de todo el pueblo de Dios a lo largo de toda la historia. Hombres como Abraham, Moisés, Job, Isaías, Daniel, entre otros, fueron los ejemplos que tenemos de lo que significa una vida de fe que esperó la salvación que Dios prometió a su pueblo. Ellos fueron personas que creyeron a Dios y cuando recibieron la promesa de salvación, vivieron de acuerdo a esa esperanza y eso los motivó a ellos a permanecer hasta el final. David escribió en el Salmo 17, versículo 15, dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Job pudo soportar las presiones tan fuertes de la vida en este mundo y salir victorioso de la prueba porque en él también había esa esperanza. Job capítulo 19, versículos 26 y 27, dice: y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré, así es que lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento, dijo Job, me llena de asombro. La promesa de salvación es la motivación central de la fe que tenemos en Cristo. Recibirlo como Señor y Salvador, creyendo en su resurrección, es lo que nos permite ser salvos. Por eso leímos al principio lo que dijo Pablo a los Corintios: si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25, dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En la primera predicación que hizo Pedro, dice la palabra en Hechos capítulo 2, versículos 22 al 24, dice lo siguiente: pueblo de Israel, dijo Pedro, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros y señales por medio de él. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Pedro, igual que los discípulos años atrás, en los días de Pascua, vieron cómo Jesús moría en una cruz y sintieron cómo sus esperanzas fueron hechos trizas cuando el centurión clava la lanza al costado de Jesús y comienza a salir sangre y agua. Pero unos minutos antes todos escucharon las palabras que Jesús decía al Padre colgado de esa cruz. Ese viernes por la tarde, cuando se sacrificaban los corderos de la Pascua, Jesús dijo estas palabras registradas en Mateo capítulo 27, versículo 46. Jesús clamó en voz fuerte y dijo: Elí, 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 lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es muy probable que esas palabras serían las palabras que estarían resonando dentro de muchos de sus seguidores. ¿Por qué nos has desamparado? Nos prometiste una vida de justicia verdadera, una vida con gozo, sin más sufrimiento, donde los malos serían puestos en su lugar. Nos diste una esperanza que nos hizo creer que los malos no son los que siempre ganan, que los malos no son los que viven bueno en la vida y que también los que no tenemos fortuna ni poder en la tierra podíamos ser felices. Pero te moriste, te fuiste, ¿y ahora qué vamos a hacer? La decepción de sus discípulos es la misma decepción que hoy podemos tener muchos seguidores de Cristo, porque quizá las presiones que recibimos están ligadas a no poder darnos cuenta, como esos discípulos todavía, de lo que significa la palabra resurrección. Jesús resucitó y venció al poder más grande que todo ser humano teme, que es la muerte. Perder el temor al poder de la muerte tiene que afirmarse en nosotros porque Cristo en su resurrección la venció. Los festejos de esta semana no consisten en invocar a un Cristo sufriendo que perdió su vida en una torturante cruz porque tuvo que enfrentar injustamente a la muerte. Eso es real,
pero hoy celebramos que Jesús resucitó, que venció esa muerte y que nos dio vida eterna. Por eso Juan, en su primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13, dijo: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Lo que sucedió un día como hoy es que Jesús resucitó, que Jesús volvió a la vida, que la muerte ya no tiene poder y cuando llegue el momento de pasar por la puerta que lleva ese nombre, tenemos que entender que es solo la separación del cuerpo y un paso que todos los seres humanos vamos a dar una nueva vida. La palabra muerte significa separación. Cuando Jesús resucitó, Él venció a las tres manifestaciones que existen de la muerte, que son la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Jesús la venció a todas entregando su vida en la cruz y levantándose al tercer día del sepulcro. La primera muerte a la que venció Jesús es lo que la mayor parte de la humanidad no toma en cuenta si Cristo no es revelado en su vida. Se llama la muerte espiritual. El pecado transformó la naturaleza interior de Adán y eso trajo la muerte espiritual a su vida que pasó como herencia negativa a toda la humanidad. Ahora, no fue una muerte inmediata. El resto del tiempo que vivió Adán en su vida física lo tuvo que sufrir esclavo de una naturaleza caída que lo llevó a ser dirigida por un instinto egoísta lleno de inseguridades y emociones cambiantes, y esto infectó al mundo y lo llenó de depravación. También el temor a la muerte se convierte en una gran preocupación y desde ese tiempo el hombre trata de todas las formas posibles hacer cosas que le permitan llegar a Dios para llenar el vacío y quitar ese temor que quedó en el interior. La maldad comienza a ser la forma de vida de la descendencia de Adán. Y Eva dice la palabra de Dios que tuvo un hijo y ese hijo tuvo un hijo que se llamó Enós. Y dice Génesis capítulo 4, 26, que a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. A partir de ese momento, el hombre comienza a construir religiones, sectas, invocaciones, ídolos y toda clase de acciones meritorias para tratar de recomponer la relación perdida, llenar esos vacíos que lo llevó a la muerte, pero la sentencia fue clara. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es entonces lo que Dios hace para salvarnos? Envía a su Hijo a morir para pagar el precio del pecado. Colgado en una cruz como un cordero inmolado, muere y derrama su sangre pagando la deuda que la raza humana había contraído con el Creador. Después de 3 días de haber sido puesto en un sepulcro, cuando esa mañana de domingo fueron un grupo de mujeres a llevar especias aromáticas, el cuerpo de Jesús no estaba. Y al ver la tumba vacía, las mujeres que habían ido al sepulcro quedaron asombradas. Lucas capítulo 24, versículos del 4 al 7. Dice: y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. La decepción tan grande que ellas tenían las llevó a olvidar lo que Jesús constantemente les decía que iba a suceder. Fue lo mismo que le sucedió a Cleofas y su amigo cuando volvían a Emaús. Y es lo mismo que nos puede suceder a todos nosotros cuando estamos pasando por pruebas o decepciones en la vida. A veces las presiones de la vida hacen que olvidemos fácilmente lo que Él ha dicho. Por eso Jesús dijo a sus discípulos que enviaría al Consolador para ayudarnos a recordar en las dificultades lo que Él había dicho. Y en Juan capítulo 14, versículo 26, Jesús dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Pablo, inspirado también por el Espíritu Santo, le recuerda a la iglesia de Éfeso que Cristo resucitó y con Él resucitó a los que son llamados a ser su iglesia. Y Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 6, Pablo escribe estas palabras. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, entre los cuales todos nosotros anduvimos en otro tiempo, haciendo los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice entre paréntesis, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En la iglesia de Corintios también había muchísimos problemas, pero uno de los problemas grandes que Pablo tuvo que corregir era que había algunas personas en esa iglesia que todavía dudaban de la resurrección de Jesús. Y Pablo debe intervenir ante semejante herejía. Y entonces en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 12 al 14, dice lo siguiente: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y entonces les aclara, ahí en el versículo 21 y 22 de 1 Corintios 15. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán nueva vida. Toda la raza humana quedó sometida a la muerte espiritual, que significa la separación del hombre con su Creador, dejando un gran vacío en su interior. Pero Cristo resucitó y Cristo nos resucitó juntamente con Él a nosotros. Todo aquel que en Él cree y lo confiesa y cree que Dios lo levantó de los muertos, resucita la vida espiritual para recibir la vida eterna, y eso es lo que nunca se nos debe olvidar. La segunda muerte que Jesús venció en la cruz es la muerte física. La autoridad que Jesús tiene sobre la muerte física es relatada en los evangelios. Por ejemplo, la muerte y la resurrección de Lázaro en Juan capítulo 11, versículo 43. Jesús llega a la tumba. Lázaro hacía 4 días que estaba muerto. Pero dice la palabra de Dios, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera, dijo Jesús. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle, dejadlo ir. El regreso a la vida del hijo de la viuda de Naín también es otro ejemplo de la autoridad que Jesús tiene sobre la vida física. Lucas capítulo 7, versículos del 12 al 15, dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, único hijo de su madre, la cual era viuda, y había con él mucha gente en la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Estos son, entre otros, ejemplos y evidencias que muestran la autoridad de Jesús sobre la muerte física. Dios puede hacer como quiera. Jesucristo tiene autoridad sobre la muerte física y puede sanar o hacer volver a la vida a quien Él quiera. Pero nosotros no podemos vivir solamente en esa dimensión la vida. Algunos piensan que Cristo vino solamente a sanar enfermos y si eso no sucede es porque no se pidió con fe. Nosotros tenemos que predicar a Cristo resucitado, que venció la muerte espiritual en la cruz y al resucitar nos entrega la vida eterna.
Hay mucha gente que hoy está dejando este mundo sin conocer la verdad. Y si tenemos la posibilidad nosotros de orar por un enfermo, tenemos que llevarlo antes a recibir la salvación, porque es Dios en su voluntad soberana que decide quién se va y quién se queda. Nosotros oramos, nosotros pedimos, nosotros tenemos buenas intenciones, pero Dios es el que tiene el poder y la autoridad para decidir, porque no alcanza con ser sanados. Antes es más importante ser salvados. Por eso en las Escrituras, cada vez que Jesús tocaba a una persona y era sanada de su enfermedad, en la gran mayoría de las ocasiones, dice la palabra que cuando estas personas quedaban frente a Jesús, el Señor les dijo: tu fe te ha salvado. En este momento de peste y enfermedad, la muerte física se ha convertido en un gran desafío y sobre todo en un gran desafío para la ciencia. Tratar de prolongar la vida sin que nadie deje este mundo prematuramente hace que se estén haciendo esfuerzos muy grandes. Mucha es la gente que desde su lugar está exponiéndose para que otras personas no mueran y se recuperen. Y Dios creó los médicos y Dios le dio la capacidad a personas de descubrir la medicina y le dio capacidades a personas para que se desarrolle la ciencia, para sanar enfermos y preservar la salud. Por eso nosotros tenemos que orar para que el Cristo resucitado se revele a sus vidas, los guarde, les dé sabiduría, les aumente la pericia, los use y los recompense grandemente por sus esfuerzos. Pero es Jesús que al resucitar venció la muerte física y tiene total autoridad. Él es el que toma la decisión de quién se va y quién se queda en este mundo. Nosotros no dejaremos de orar para que Dios sane a los enfermos. Los científicos, los médicos y el personal que se desarrolla en las esferas de la salud, ellos hacen también esfuerzos muy grandes. Pero no podemos dejar de lado que aquella persona que no resucita con Cristo su espíritu estará muerto, aunque pueda ser sanada de una enfermedad. La vida sin Cristo es una vida dirigida por lo terrenal, dirigida por emociones llenas de temores que suben y bajan como si se estuviera viajando por la vida en una montaña rusa. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, este hombre tan especial de la ley judía, que después se convierte en un seguidor de Cristo. Juan capítulo 3, versículo 3, dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sabes? Si no hay resurrección en la vida, si no hay un nuevo nacimiento en la vida, nadie puede ver mi reino, dijo Jesús. Nosotros tenemos la oportunidad de ser testigos hoy de un hecho histórico, de algo que nunca sucedió. Las comunicaciones hicieron que toda la humanidad esté detenida en sus labores, todos al mismo tiempo. El virus que afecta a la humanidad acecha y la única medicina hasta el momento es quedarse encerrada toda la familia en las casas. Hoy tenemos la oportunidad única en la historia de poder llevar el mensaje predicando a Cristo resucitado. Pero somos los primeros que tenemos que saber de qué se trata la resurrección, porque tenemos que ir más allá de orar por la vida física de la gente. Jesús puede hacer el milagro de sanar a una persona de la enfermedad, pero nosotros tenemos que presentar al Cristo resucitado para que la gente, cuando debe enfrentar la muerte física, pueda hallar la vida verdadera y resucitar de la muerte espiritual a la vida eterna. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pasaporte a la muerte es el pecado y los cuerpos se van deteriorando. Un día todos los tendremos que dejar esos cuerpos para poder ir a su presencia y allí tendremos que dar cuentas a Dios. Por eso Pablo dijo que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, no es vida física en Cristo Jesús. Frente a la amenaza de una muerte física a causa de una de las pestes que anunció Jesús que sucederían, hoy toda la humanidad está pendiente, está expectante y cada vez se está llenando más de temor. Jesús, un día como hoy, resucitó de la muerte y aquellos que han nacido de nuevo en Cristo podemos permanecer confiados porque tenemos una vida interior que ninguna enfermedad física puede matar. Segunda de Corintios
capítulo 4, versículo 16. Por eso Pablo dijo: por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. También ahora comenzó a manifestarse la angustia y el temor que todos veíamos venir. El temor a morir que hay en la gente por falta de provisión. Los gobernantes están luchando incansablemente por combatir la necesidad que se sabe que iba a venir. Y empiezan a aparecer por todos los medios los pedidos de ayuda en aquellas personas que viven de lo que día a día pueden conseguir para comer. Y muchos prefieren exponerse a un contagio antes de padecer hambre. Pero aquella persona que ha resucitado con Cristo es la que vivirá aferrada a la palabra de Dios. Y ante la adversidad que tenga que enfrentar, será la que podrá decir, como dijo Pablo a los filipenses. Filipenses capítulo 4, versículos del 11 al 13. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso amerita seguramente un gran aplauso en nuestro interior. Todos queremos estar en un lugar seguro y todos queremos más que nunca sentirnos protegidos. El lugar más seguro que existe se llama la presencia de Dios. En Él habitamos seguros en esta tierra, pase lo que pase, sabiendo que en Él estaremos gozosos por toda la eternidad. El temor a la muerte física debe ser menos importante para nosotros que el temor a la muerte espiritual. Por eso Jesús, en Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5, dice lo siguiente: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis tener temor. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. A este temed. La tercera forma en que se manifiesta la muerte se llama la muerte eterna. La muerte eterna que también las Escrituras la mencionan como la muerte segunda. La muerte eterna es la separación de este mundo en lo físico que lleva a aquella persona que rechazó el Evangelio de Cristo a un lugar llamado el infierno, un lugar de tormento eterno. Jesús, durante esos 3 días que duró su muerte física, descendió a ese lugar y tomó autoridad total. Mateo capítulo 12, versículo 40. Dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mientras su cuerpo yacía muerto, su espíritu vivo y divino fue a la habitación de los demonios y anunció su triunfo sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte, sobre el infierno. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Pablo dijo: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás, tomó autoridad sobre este mundo a través del engaño. El engaño hizo caer al ser humano en el pecado. El pecado llevó a la humanidad a separarse de Dios y caer en la muerte espiritual. La muerte espiritual trajo muerte física, y la muerte física junto a la muerte espiritual lleva a la muerte eterna. Jesucristo venció todas las manifestaciones de la muerte. Venció a Satanás, venció a todas las potestades al dar su vida y resucitar de la muerte. Por eso es tan importante que celebremos en nuestros días. La resurrección de Cristo es nuestra victoria. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15 dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, que tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Cuando nos arrepentimos de una vida de pecado y recibimos por la fe a Cristo,
Su sangre derramada en la cruz cubre nuestras vidas. La sangre de Cristo protege a nuestras familias. La sangre de Cristo pagó el precio. La sangre de Cristo nos hace libres de la esclavitud al pecado. La sangre de Cristo nos permite vivir sin temor a la muerte. Y la sangre de Cristo nos permite vivir en su victoria por toda la eternidad. Cuando el poder de la muerte se quiere manifestar en los hijos de Dios, no debemos temer, porque siempre es Dios el que decide. Es Dios quien dice que va a suceder. Es Dios quien permite todo lo que nos pueda venir. Cristo tiene la autoridad sobre todo y sobre todos. Dios Padre nos ve perfecto a través del sacrificio de Cristo y de su sangre. Y el diablo, la muerte y todas las huestes de maldad están sujetas a la autoridad de Cristo. Nunca tenemos que olvidar estas palabras del ángel en la puerta del sepulcro. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cristo ha resucitado. ¿Sabe una cosa? Ahora Cristo es nuestra Pascua. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La cena de la Pascua, Jesús una noche la convirtió en la cena del Señor. Y al entregarse en sacrificio como un cordero, su sangre derramada no permitió que la muerte tenga poder sobre la vida, haciendo posible que todo su pueblo quede libre de la esclavitud. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, porque un día como hoy, Señor, tú volviste a la vida. Señor, ni aun aquellos que caminaron contigo lo podían creer hasta que apareciste, Señor, resucitado y en algunos casos caminaste al lado de ellos como Cleofas y su amigo y les revelaste toda la Escritura y todo lo que se decía de ti, desde el Génesis hasta todo lo que está escrito en nuestros días. Señor, tú te apareciste cuando Tomás no podía creer lo que todos le estaban diciendo que era cierto y permitiste que tocara tu costado, que tocara tus manos agujereadas por los clavos. Señor, tú pediste comida, Señor, y te dieron de comer. Tú desayunaste con Pedro y los otros discípulos cuando estuvieron pescando toda la noche. Señor, tú te apareciste a más de 500 personas y la evidencia constante quedó, Señor, escrita en tu palabra de que tú eres real y de que tú un día moriste y estuviste 3 días, Señor, en las profundidades de las huestes de maldad. Tomaste autoridad, le quitaste la autoridad al enemigo y hoy, Señor, toda autoridad y toda potestad te ha sido dada en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Por eso te decimos, Señor, gracias. Gracias por lo que hiciste. Gracias por haber vencido, Señor, y por habernos dado vida. Y gracias porque hoy, pase lo que pase, nuestras vidas estarán por toda la eternidad contigo. Señor, gracias por ahí un nuevo amanecer. Gracias por cada familia. Gracias por cada persona. Te pido que traigas revelación, entendimiento, ánimo pronto, sabiendo que tú venciste a todo el mal y todo lo peor que pueda suceder. Te agradezco, Señor, el que nos hayas llamado, el que estés con nosotros, el que camines a nuestro lado y el que nos des esa vida poderosa, abundante, que puede comenzar aquí en la tierra por fe, para poder gozar toda una eternidad con todas las almas redimidas. Señor, declarando que tú eres santo, que tú eres Rey, que tú eres el Señor. Gracias una vez más, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.
te adoramos hoy, te adoramos hoy, Señor, te adoramos hoy, te adoramos hoy, te adoramos hoy, Señor, te adoramos hoy, te adoramos hoy, te adoramos hoy, Señor. Dile a Él, te adoramos hoy, te adoramos hoy, te adoramos hoy, Señor. Te adoramos hoy, te adoramos hoy, te adoramos hoy, Señor. Dile una vez más a Jesús, te adoramos hoy, Señor, te adoramos hoy, te adoramos hoy, Señor. Te adoramos hoy, te adoramos a ti, Jesús, te adoramos hoy, Señor. A ti te adoramos. Dile, Señor, te adoro con todo mi ser. Te adoramos hoy, Señor. ¿Cómo no adorarte si has sido bueno, siempre lo serás? Si usted ha sentido que esta palabra ha tocado su vida y nunca le pudiste decir a Cristo: Señor, yo creo que tú moriste en una cruz, que resucitaste al tercer día, que te levantaste de los muertos, y yo creo que tú eres el Señor. Si usted cree en su corazón que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, usted debe confesarlo, y yo puedo ayudarle en una sencilla oración a que usted pueda tomar la decisión de entregarle su vida a Cristo. Repita conmigo: Señor Jesucristo, yo te necesito. Hoy te abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres a mi vida. Me arrepiento del pecado, de una vida apartada de ti, pero hoy quiero entregarte mi vida y pedirte que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por haber pagado el precio de entregarte en una cruz y un día como hoy haber resucitado. Recibo tu vida eterna, recibo tu salvación, recibo tu perdón y te doy muchas gracias. En tu nombre, amén. Si tú hiciste esa oración en este día, tú pasas a pertenecer a la familia de Dios. Gracias. Señor te bendiga y te guarde.
el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Dios los bendiga. Hay un nuevo amanecer y gracias por compartir juntos la vida que el Señor nos ha regalado.